Muy feliz domingo, que el Señor lo bendiga, espero que haya tenido una excelente semana. Vamos a continuar hoy con nuestros postulados. Hoy estamos ya en nuestro 9º postulado, el cual se titula El pecado. Y alguien puede preguntar con sobrada razón, ¿el pecado hay que estudiarlo? ¿Se puede estudiar? Y la respuesta es sí, porque todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, necesitamos ser redimidos a través de la gracia por medio de Jesucristo para alcanzar la salvación, poder dar frutos a través del Espíritu Santo y poder manifestar una vida responsable. Todo esto que le mencioné son postulados de la iglesia que ya usted pues habrá podido estudiar a lo largo de estos domingos. Vamos a empezar entonces con lo que es la definición de pecado. La definición de pecado es transgresión de la voluntad de Dios. Recuérdese que desde el principio Dios manifestó ordenanzas al hombre. Lo vimos con Adán, lo vimos con Noé, lo vimos con Abraham, lo vimos con Moisés, lo vimos con, tantos personajes donde Dios se manifestó dándole instrucción al hombre. Sin embargo, el hombre transgredió esa ley de Dios, esa voluntad de Dios, haciendo lo que no debía, y a partir de ahí nace el pecado. Entonces podemos determinar que el origen del pecado se da en el capítulo 3 del libro de Génesis, en donde el hombre accede a la tentación, que es otro elemento importante para poder ejecutar el pecado llamado la desobediencia. La desobediencia, conocida ampliamente como uno de los pecados más comunes. De hecho, en estos tiempos la palabra nos alerta y nos dice que habrán momentos en que los hijos desobedecerán a sus padres. Entonces, la desobediencia tiene un factor muy importante en cuanto al nacimiento o al origen del pecado. Hablamos también acerca de la tentación, y dentro del origen del pecado nace la tentación como un factor para poder buscar a toda costa saciar nuestras necesidades, que no necesariamente tienen que ver con un beneficio para nosotros o para el prójimo. Cuando Dios establece su ley en el Antiguo Testamento, determina una serie de parámetros donde el hombre no puede salirse. Todo aquel que se salga de la ley está transgrediendo la ley, por lo tanto comete pecado. Para nosotros la ley, aunque la estudiamos hace unos 15 días, sabemos que no están vigentes algunas prácticas como la litúrgica o la civil, porque era para los judíos, pero sí la ley moral, esa ley que Dios ha establecido en el corazón del hombre, la cual estamos transgrediendo todo el tiempo, con nuestros pensamientos, con nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestra manera de ser. Y no solamente eso, olvidándonos de hacer lo correcto, que también la palabra lo establece como uno de los tantos pecados, pecados por omisión. Entonces vamos a encontrar también dentro del origen del pecado la tentación, y con la tentación encontramos otro elemento importantísimo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene y debe darse en el proceso de la tentación. Es decir, yo quiero hacer algo y en ese momento me arrepiento de hacerlo, me retracto, no lo quiero hacer, doy la vuelta y dejo a un lado lo que pudo haberse constituido como pecado. Ahora, si yo no tengo esa capacidad y accedo al pecado, entonces lo que necesito después es pedir perdón. Lo que la palabra menciona es que después de cometer la infracción, lo cual se conoce como pecado, queda en nosotros una sensación de soledad, de vacío, de dolor, de tristeza, de amargura, y eso lo que nos hace es apartarnos. Por eso es que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es una separación espiritual. No es de que usted cuando miente se va a morir automáticamente, porque ya nos hubiéramos muerto muchos. Sin embargo, para nosotros es una separación espiritual con Dios. De hecho, cuando el Señor Jesucristo estaba cargando el pecado de nosotros en la cruz, Él mismo le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces entendemos que el pecado es algo que Dios aborrece, porque va en contra de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros y para nuestro prójimo. ¿Y qué podemos entender del pecado? El pecado se origina principalmente en nuestra cabeza. Hay un famoso libro que se llama El campo de la batalla de la mente. Y ahí explica en ese libro mucho de lo que la palabra nos relata en cuanto a dónde se originan todas las ideas. Nosotros a veces nos hacemos ideas equivocadas
armamos un gran problema en nuestra mente y afectamos a terceras personas porque hemos hecho todo un episodio, una telenovela, literalmente una historia de problemas que son inexistentes, pero la mente nos juega tan feo que nunca nos damos cuenta que al final somos nosotros los que estamos creando. La misma palabra nos dice y nos alerta sobre esto. ¿De dónde nacen, verdad, las guerras, los pleitos, las divisiones? De nuestro corazón, de esa parte dominante que nos hace muchas veces tomar las decisiones equivocadas y luego lamentarnos. Entonces es interesantísimo que de nuestra cabeza baja a nuestro corazón y en nuestro corazón nosotros ya ejecutamos el pecado. Características del pecado. Tenemos que mencionar características. La primera es que nacemos con él. Somos con una naturaleza pecaminosa. La otra es que el pecado es personal, no podemos culpar a otras personas. El pecado nace en nuestro, como lo repito, en nuestra mente, baja a nuestro corazón y somos nosotros los que ejecutamos el pecado. Podemos ponernos de acuerdo con otras personas para poder pecar, pues lo podemos ver con los secuestradores, por ejemplo, o los extorsionistas, o quienes van a asaltar un banco. O sea, tienen que ver una planificación en grupo, pero cada uno nació en su corazón el deseo de poder ejecutar ese pecado. Otra de las características es que el pecado esclaviza. Nos volvemos esclavos del pecado, entonces no avanzamos. Cuando nosotros somos esclavos del pecado, es como que anduviésemos cargando un lastre encima y no sabemos cómo dejarlo. Y cada vez nos echamos más peso, más peso, más peso. Como usted se recordará, la famosa película del peregrino y toda la carga que él llevaba hasta que se encontró con la cruz de Cristo y dejó sus cargas y fue libre. Nosotros tenemos que ser libres todos los días, porque todos los días estamos cargando cosas. Entonces el pecado esclaviza. Otro de los puntos o características del pecado es que trae consecuencias negativas. El Señor nos puede perdonar y nos va a perdonar cuando tengamos en nuestro corazón la valentía, el coraje, la honestidad de poder reconocer nuestro pecado, confesarlo y alcanzar misericordia. Pero muchas veces nuestro pecado va a tener consecuencias. El hecho de que yo le pida perdón a Dios por algo y que Él me perdone no significa que no vaya a pasar algo de lo que yo previamente hice. La ley de la siembra y la cosecha se da también en el pecado. Voy a poner un ejemplo. Hagamos de caso que yo tomo algo que no es mío, que no me corresponde y lo pierdo y le pido perdón a Dios porque hice un daño. Dios me va a perdonar, pero tengo que devolver lo que se perdió. Tengo que restituir lo que robé, lo que quité. Entonces va a haber una consecuencia siempre de pecado. Pero en nosotros está el podernos arrepentir antes, previamente, o pedir perdón para que esto pues no vuelva a suceder. Pero el pecado generalmente va a traer una consecuencia dolorosa para nuestra vida. Entonces nos llama también la palabra a poder meditar antes de cometer cualquier pecado. ¿Existen tipos de pecado? Bueno, la palabra de Dios nos habla de una infinidad, una lista de pecados, pero vamos a hacer mención de algunos. No estamos categorizando pecados porque no hay categorización de pecados, es decir, nadie puede decir este peca más que yo peco menos que el otro, o bueno, este pecado es chiquito, el otro pecado es grande. No hay categorización de pecados, pero sí una clasificación en cuanto a pecados por omisión, pecados ocultos, pecados de autojustificación, es decir, yo soy bueno, el otro no es tan bueno, o yo todo lo puedo, yo soy autosuficiente. Pecados como por ejemplo el temor, que es uno de los pecados más tristes para un cristiano porque va en contra de lo que dice Hebreos sobre sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros tenemos temor, el temor nos lleva a la duda a la incertidumbre, y la incertidumbre nos lleva a pecar yéndonos tras otras tablas salvavidas y no al que salva la vida. Entonces el temor es un pecado que puede llevar muchas circunstancias, muchos otros pecados. Otro de los pecados también es la idolatría, que también la hemos malentendido. Pensamos que idolatría es solamente venerar
o adorar imágenes, cuando nosotros mismos podemos ser una imagen adorada por nosotros mismos. Nuestro ego, nuestro trabajo, nuestros logros, nuestro título, nuestro yo, como que fuésemos precisamente personas que lo merecemos todo y nos sentimos bien, nos sentimos contentos porque todo lo hemos logrado. Entonces esa autosuficiencia también es un pecado delante de Dios, o esa veneración a nuestros logros es un pecado. Nuestros hijos pueden ser, nuestro trabajo, nuestra carrera, en fin, la idolatría puede abarcar muchos aspectos. Pero hay un pecado en especial, que es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es importante que usted hoy lo sepa, y es darle la espalda a Dios, atribuyéndole el poder salvífico o el poder milagroso a alguien más. Entiéndase, brujos, hechiceros, profetas, entre comillas, o apóstoles, o pastores, o cualquier persona a la que usted pudiera, digo pudiera, porque yo estoy seguro que usted es salvo por la gracia de Jesucristo y que usted sabe que de Él dependemos, pero las personas que han estado en la iglesia, que han conocido la verdad del Evangelio y que luego van y se voltean a conferirle el poder a una persona, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso dice la palabra, que eso es el pecado imperdonable. Ya lo explicamos cuando se dio el postulado del Espíritu Santo. Si usted tiene alguna duda, vuelva a ver el postulado, y si le quedaron dudas, escríbanos y vamos a tratar de aclarárselo lo mejor posible. Pero tiene que entender que en esta clasificación de pecados existen una lista interminable de pecados. Todos pecamos. Dice la palabra que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que por eso era necesario el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, para que usted y yo pudiéramos ser rescatados del pecado y poder ser recibidos mediante la gracia delante de Dios. ¿Hay solución para el pecado? Sí, la solución es Cristo Jesús. No hay ningún otro camino que nos pueda llevar a la salvación que Cristo Jesús. Dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Es necesario que todo aquel que le busca, ¿verdad?, pueda hallarlo. Dios va a estar presente, Dios se va a manifestar al hombre siempre que el hombre también esté dispuesto a seguirlo. Y para terminar, pues nuestras conclusiones. Las conclusiones son bien fáciles, bien prácticas, y es reconocernos nosotros como pecadores. Es decir, ya fuimos salvos, ya fuimos perdonados, pero todos los días estamos cometiendo transgresiones, todos los días estamos yéndonos en contra de la voluntad de Dios, estamos pecando por omisión, no nos damos cuenta, pudimos haber hecho lo bueno, no lo hicimos, a veces sabemos lo que tenemos que hacer y lo vamos posponiendo. Eso también es pecado, y el pecado trae consecuencia. Entonces necesitamos ser delante de Dios honestos, francos, y decirle: Señor, necesito de tu perdón, necesito de tu ayuda, necesito ser una mejor persona cada día. Si usted lo hace ese ejercicio, tenga por seguro que Dios lo va a ayudar y que Dios lo va a sacar adelante en este camino diario por ser personas santas delante de Dios. Así concluimos entonces nuestro noveno postulado. Recuerde, puede escribirnos a la dirección que aparece aquí en la pantalla, puede escribirnos en el chat de la iglesia, puede hacerlo en las redes sociales. No olvide darle like, compartirlo, y que podamos nosotros ser testigos de lo que Dios está haciendo en este tiempo tan difícil para el mundo, tan difícil para nuestro país. Pero usted puede ser un agente de cambio, usted puede alumbrar con luz, con la luz divina, con la luz de nuestro Señor Jesucristo en medio de tanta tristeza, tanto dolor, tanta muerte. Que el Señor lo guarde y que el Señor nos permita vernos pronto en otro video sobre nuestros postulados. Que Dios lo bendiga.